¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaba de salir el decreto de urgencia que permite la compra de fertilizantes. Es en realidad el último capítulo de una novela bastante larga. Esto ha sido incluso sucedido por insultos del ministro Oscar Sea a Clímaco Cárdenas de Conveagro, que ha sido pues la voz probablemente que más ha alertado con respecto a la necesidad de que el Estado tenga una reacción ante la crisis de los fertilizantes, donde en realidad la guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ha sido un último capítulo que efectivamente ha terminado por agravar muchísimo la situación, pero desde hace meses, 7, 8 meses, se alertaba del encarecimiento de los fertilizantes y de los problemas que tendrían los agricultores para acceder a estos. ¿Qué sigue por delante con estos 328 millones de soles asignados y, digamos, sin la certeza de cuáles serán los mercados que abastezcan de fertilizante? Vamos a conversar con Fernando Eguren del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, especialista en la materia, que acaba de publicar un compilado muy interesante de artículos de los últimos 10 años sobre los problemas de concentración de la tierra en el Perú, y acaba de participar también con otro artículo en la revista Debate Agrario en una postura crítica frente al modelo agroexportador. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias a ti por la invitación. ¿Arregla en algo la situación este decreto de urgencia? Quería, digamos, un previo, ¿ya? Unas cuestiones previas. En primer lugar, la absoluta separación en el Perú, desde siempre, entre lo que son las políticas agrarias y las políticas alimentarias. Porque lo que hay es una crisis agroalimentaria, no solamente agraria de producción, sino de alimentos también. Entonces hay una separación completa. En segundo lugar, hay un problema de gestión de este gobierno ante un problema agudo que es para cualquier gobierno, pero especialmente para este gobierno que tiene graves problemas de gestión, y en particular el Ministerio de Agricultura, que es un ministerio que ha sido desarmado en los últimos 2 meses o 3 meses, ¿no es cierto? Con un ministro, además, un ministro que queda totalmente deslucido al acudir a insultos a lo que son los gremios más importantes del país, ¿no? En tercer lugar, nos agarra también en un contexto en que los impactos de la pandemia sobre la agricultura y sobre el consumo de alimentos también han tenido impactos muy importantes de los que no se ha salido todavía. Entonces, es en esa situación en que ocurre esta elevación de precios que ya data pues, de mediados del año pasado, y últimamente la guerra causada por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, estamos en una situación sumamente compleja, que sin todos estos elementos que he mencionado ya hubiese sido muy grave, pues ahora es bastante más grave. Entonces, claro, cualquier adquisición de fertilizantes, que nosotros somos totalmente dependientes de la importación de fertilizantes nitrogenados, del cual el más importante es la urea. Claro, entonces cualquier aporte va a ser algo positivo. Ahora, ¿cuán positivo y qué parte, digamos, de la agricultura podrá ser, beneficiada de esta importación? Ahora, ahí yo creo que las cifras duras son muy difíciles, quizá el propio gobierno, etcétera, porque lo que se va a hacer, se ha autorizado más o menos 350 millones para salir a comprar. Lo que yo entiendo es eso, salir a comprar. Entonces, ¿cuáles son los precios? ¿No? O sea, los diferentes países están poniendo diferentes precios. Y entonces no sabemos a qué precio. Y no solamente eso, sino que además, según la propia norma, el decreto de urgencia, este monto tiene que cubrir gastos financieros, gastos de distribución y estos costos operativos. Pero hagamos pues una serie de suposiciones, ¿no? Digamos que estos 350 millones son más o menos unos 96 millones de dólares, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ya tomando en consideración un precio que a lo mejor es bajo, no sé, ¿no? De 750 dólares por hectárea. Yo he hecho algunas revisiones en internet y he visto precios hasta de 900 dólares por hectárea. Pero en fin, ya, vamos por el lado, digamos, esperanzador.
Eso significaría que podríamos importar alrededor de 120.000, entre 120.000 y 130.000 toneladas métricas de urea. El Perú consume aproximadamente 400.000 toneladas por año. Y entonces estamos en un porcentaje, un tercio aproximadamente de lo que son las necesidades. Ahora, 20 sacos, para ir un poco allá a los términos del propio decreto, 20 sacos hacen 1 tonelada, ¿no? Porque el decreto se refiere a distribución de sacos, ¿no? Entonces dice, serán beneficiadas las unidades agropecuarias que tienen entre menos de 5 hectáreas, ¿no? Así es. Y a raíz, digamos, digamos, más o menos calculando en 5 sacos por hectárea. Eso nos daría que el área máxima que podría determinarse son alrededor de 500.000 de hectáreas, ¿no? Y ahora, más o menos el área que usa urea, ¿no? Es más o menos el triple de eso, ¿no? Ya, entonces estaríamos... Estamos en esa tercera parte aproximadamente. Estamos en esa Los tercera parte. Arrojan eso, ajá. Claro, y eso tiene repercusión obviamente en los volúmenes que se van a cosechar, porque o hay áreas que no se van a cultivar o hay áreas que van a recibir menos fertilizantes. Y entonces va a haber una reducción de la oferta de alimentos, ¿no? Ahora, Fernando, si me permites ahí un paréntesis. Ahí lo primero que uno le llama la atención es quién está haciendo estos cálculos, porque desde el año pasado se está hablando no de 328 millones, sino de 700 millones. Yo lo hablé con el ex ministro Maita en su momento. Esa es la cifra que se manejaba. Ya no hablo de Clímaco Cárdenas, hablo de quién era la autoridad ministerial en aquel momento y se demoraba el MEF en sacar aquí y allá. Pero entonces lo han reducido a menos de la mitad de un plumazo y con varios meses de retraso y con el agravante de la guerra de Ucrania. Entonces uno se pregunta, ahora que precisamente señalas sobre el desmantelamiento del Ministerio de Agricultura, con el debido respeto, ¿quién diablos está echando esta pluma? Bueno, según el ministro Sea, cuya credibilidad es muy estrecha, ¿no? Sí, según él, la culpa la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que le solicitaron al Ministerio de Finanzas incluso un monto cerca de 900 millones. Y que el Ministerio de Economía y Finanzas le dijo, no, lo que te damos son alrededor un poco menos de 350 millones. ¿Será cierto? No sé, pero eso es lo que ha declarado el ministro Sea. Bueno, entonces este monto es para salir a comprar, ojo, no es para financiar una compra que ya ha sido negociada. Y entonces esto va a tomar un tiempo, ¿no? De conseguir los montos, los volúmenes, que en este momento hay una competencia entre países importadores tremenda, porque hay otros países que tienen una situación más delicada aún más que el Perú, ¿no es cierto? En países, por ejemplo, en algunos países del África y del cercano oriente, que dependen aún más que nosotros sobre la importación de urea y que no tienen una cosa que afortunadamente tenemos nosotros que se ha revelado como una ventaja, es que un número apreciable de productores acá, productores campesinos sobre todo, no utilizan urea, sino utilizan, digamos, fertilizantes naturales, orgánicos, etcétera, y que por lo tanto hay una cierta cantidad de la producción que no va a ser afectada, ¿no? Entonces, bueno, y luego el ministro también ofreció que se iban a aportar 102.000 toneladas métricas de guano de islas, ¿no? Sí. Porque habitualmente, digamos, hay una cosecha anual de unos 25.000 toneladas métricas por año. Uno no puede saltar de 25.000 a 100.000, por lo menos por dos razones. Hay una razón de logística, ¿no es cierto? Es decir, de transporte, de gente que vaya ahí a sacar con pico y pala el guano de islas que está sentado en las islas, ¿no? el guano de aves, ¿no? Pero el otro problema más delicado es que
vez que hacen las deposiciones, las aves, tiene que pasar a sentarse un cierto periodo de meses, por supuesto, ¿no? claro. Para que adquiera las características y ser utilizado como fertilizante. Y es por eso que hay disposiciones técnicas que dicen que no se debe cosechar más del 25% de lo que hay en stock, digamos, en las islas, ¿no? Entonces, pasar del 25% a sacar el 100% significa depredar un recurso y quedarnos, sabe Dios cuántos años en adelante sin guano de islas. Entonces, lo que dice el ministro no es cierto, es falso, ¿no? Y aunque fuese cierto, de todas maneras, como el guano de islas, que tiene una serie de ventajas sobre la urea, pero que tiene mucho menos, tiene menos de la mitad del nitrógeno que lleva la urea, entonces se requeriría mucho más, digamos, 1 tonelada por cada hectárea. Entonces, la cantidad que se puede abonar con eso es absolutamente insuficiente, ¿no? Claro. Bueno, ahora, sí, sí. No, bueno, o sea, a ver, dada esta situación crítica y dado, digamos, lo que viene por delante, esto mucho tiene que ver con lo que tú advertías al principio de la conversación, es decir, con, sin duda, el depredar, ¿no?, de personal profesional un ministerio tan importante como el de Agricultura. Es decir, quienes hemos seguido este tema ante tantos meses, ¿no?, de inacción, uno dice, bueno, es porque no tenemos a los funcionarios capaces para estar al frente de algo así y responder ante la emergencia, ¿verdad? Claro, ahora, digamos, el poco peso que tiene el Ministerio de Agricultura en el Estado peruano, porque eso ya no es de este gobierno, claro, es una clara expresión de la poca importancia que le da el Estado peruano a la agricultura. Y lo único que podemos decir nosotros que existe como política de Estado en la agricultura de los gobiernos, por lo menos de la década de los 1990, ha sido fomentar la agroexportación sustentada sobre grandes empresas. Esa ha sido su política de Estado. Y ha descuidado totalmente lo que es la agricultura que produce los alimentos, que generalmente es digamos, la pequeña, la mediana agricultura. Es la que produce alimentos, ¿no? La otra produce solo para la exportación. Bueno, entonces nos encontramos, además de los problemas que ya mencioné al inicio, nos encontramos con una agricultura en la que los productores de alimentos son los que no son objetos de las políticas estatales, ¿no? Y que no están pues muy protegidas justamente para afrontar situaciones de emergencia. Y por otro lado, lo que ha revelado también la situación actual es la extremada dependencia para la seguridad alimentaria que tenemos, ¿no? A ver, el precio del trigo ha subido, y no solamente ha subido por la cuestión de la guerra y por el aumento de la demanda a medida que ha ido retrocediendo la pandemia, ¿no? Sino también hay el principal productor de trigo del mundo es la China, que está con muy graves problemas climáticos y que seguramente va a entrar al mercado a comprar. Y la India está en olas de calor que también se anticipa. La India es el segundo productor de trigo, ¿no? El Perú, casi más del 90% del trigo que consume, o sea, todo el consumo de trigo en la ciudad, todo, ¿no es cierto? Panes, harinas, fideos, todo eso es con trigo importado. Entonces tenemos un mercado de trigo que también está escaseando porque los países exportadores, para protegerse a sí mismos, también están restringiendo las exportaciones, a lo cual se suman las restricciones al comercio como una sanción de Occidente, digamos, a Rusia, ¿no? Es un muy importante exportador de productos agrícolas y sobre todo de granos, ¿no? Entonces, en el caso de la industria avícola, resulta que el principal, digamos, las aves son la principal fuente de proteínas animales en la dieta de los peruanos, en promedio, son las aves, no es la pesca, son las aves, ¿no? Y aproximadamente las 3/4 partes del maíz amarillo duro, que es el componente principal del alimento de las aves, es importado. Un porcentaje altísimo de esos aceites vegetales son importados.
¿no? También en un porcentaje menor, otros productos como la leche, etcétera, son importados. Y luego tenemos, como sabemos, luego tenemos la dependencia también de los insumos, de la urea y otros fertilizantes nitrogenados, pero también tenemos, por ejemplo, para la agricultura de, importación, de exportación, importamos un montón de variedades de semillas. ¿No? Incluso para la producción de maíz amarillo duro también importamos semillas, o sea que somos muy dependientes de las importaciones. Entonces, todo esto, esta situación debe alertar sobre problemas estructurales que tiene nuestra agricultura y debe provocar cambios, ¿no es cierto? Cambios estratégicos en la orientación de las políticas agrarias, ¿no? Entonces, todo esto está en cuestión. Y uno de los cambios, para terminar esta parte, uno de los cambios estratégicos que es fundamental y que ya está siendo preconizado por las oficinas especializadas intergubernamentales como la FAO, incluyendo el Banco Mundial, etcétera, en un lenguaje moderado, porque como son intergubernamentales, o sea, no pueden ser demasiado fuertes en sus expresiones porque los gobiernos le pueden llamar la atención. Claro. Pero todo digamos, las alertas que están enviando sobre los impactos del cambio climático y los impactos del deterioro de los recursos naturales, de la tierra, del suelo, etcétera, y la insistencia en que la agricultura debe ser una actividad sostenible, todas ellas apuntan a que una agricultura industrializada que depende en términos de fertilizantes químicos, esa agricultura no es sostenible y debe ser reemplazada. Estos problemas son muy complejos. ¿Por qué? Porque lo que hay que es modificar los estímulos de mercado que están hechos hoy día de tal manera en que sale mucho más barato comprar la urea, ¿no es cierto?, que hacer producción de insumos orgánicos, ¿no? Pero por eso, entonces hay que hacer cambios en los precios relativos muy importantes para que lo que son, digamos, insumos orgánicos vayan sustituyendo a los insumos químicos. Esto es una cosa que ya está súper probada, es una necesidad y que su magnitud y su complejidad es de tal naturaleza que los estados tienen que promoverlo. Ese no es un asunto de iniciativas privadas desperdigadas. No. Tiene que intervenir el Estado. Una política deliberada, entonces, para poder transformar esto. Así es. Y en todo caso revertir esta situación. Ahora estamos actuando sobre la misma emergencia, pero evidentemente estamos hablando de cambios de fondo que por supuesto vamos a tener que discutir. Fernando, Euren, muchas gracias por acompañarnos hoy con estas importantes puntualizaciones y advertencias. Bueno, gracias a ti, pues. Hasta una otra ocasión.